Perfecto. Muchas gracias por la confirmación de todos ustedes. Les doy la bienvenida a este webinar que va a hablar principalmente sobre la situación actual del coronavirus, cuál ha sido el impacto en los mercados internacionales, cuál vendría a ser el impacto de una posible segunda ola de contagios, y obviamente vamos a hablar de las medidas que ha tomado la Fed, del debilitamiento macroeconómico generalizado, y vamos a ver algunas alternativas bastante interesantes para monitorear en caso de una segunda ola de coronavirus. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria y les doy la bienvenida al seminario online actual. Primero, ¿qué es lo que ha sido la situación del coronavirus en el mundo? Acá vemos un mapa bastante interesante que nos muestra sobre dónde está la mayor cantidad de contagios a nivel global. Que han sido registrados, por supuesto. Podemos ver cómo en Estados Unidos, también en algunos lugares de Europa, en Rusia, en Brasil y también en Perú y Chile se ha visto un incremento bastante importante durante los últimos días, especialmente las últimas semanas, sobre el contagio del COVID-19 en el mundo. Un poco de historia, esto partió en diciembre, según algunas estimaciones, aunque muchos expertos hablan que incluso podría estar desde mediados del año pasado, pero con mayor fuerza fue en diciembre y a comienzos de año en China, principalmente en la provincia de Hubei, en la capital de la provincia, que es Wuhan, donde comenzó en todo lo que es un mercado de alimentos. En ese momento se vio una expansión importante, especialmente en China, donde tomaron medidas bastante radicales. Lo primero fue que se bloqueó la ciudad de Wuhan, donde no podían entrar ni salir personas. Básicamente se cerraron las fronteras de la ciudad para evitar un mayor incremento en China. El gran problema que tenemos actualmente es que con un mundo tan globalizado como el que vivimos hoy en día, obviamente que con la cantidad de vuelos, la cantidad de viajes alrededor del mundo, fue muy fácil que este contagio se fuera hacia otros países. Especialmente porque el periodo de incubación del coronavirus, de este nuevo coronavirus, se estima que está entre los 6 y 14 días. Entonces son días suficientes para que una persona esté asintomática, pueda transmitir el virus y obviamente después cuando ya puede mostrar algún empeoramiento en su salud, ya es demasiado tarde para prevenir un mayor contagio. Y por eso que vemos cómo se ha repartido en el mundo prácticamente en su totalidad, especialmente, insisto, en Estados Unidos. Hoy en día Brasil es una fuente también importante, es el segundo país con mayor cantidad de casos en el mundo. Rusia es el tercer país con mayor cantidad de contagios, Estados Unidos liderando por lejos. También vamos a hablar bastante sobre Estados Unidos y lo que está pasando actualmente. Posterior a que apareciera el coronavirus a nivel mundial y que ya tuviera este mayor contagio, vinieron varias medidas de confinamiento, donde muchos países comenzaron con estas medidas donde restringía un poco a que las personas salieran de su casa, se hizo mucho teletrabajo y también obviamente estuvieron en un periodo de cuarentena que no fue cuarentena, fue durante mucho más tiempo, no fueron los 14 días que hoy en día recomienda la Organización Mundial de la Salud, fueron más días, incluso un par de meses en muchos de los países, especialmente en Europa. España, Italia, por ejemplo, y Francia son algunos países que tuvieron durante bastante tiempo en esta cuarentena, en esta época de confinamiento, para tratar de evitar un mayor contagio. ¿Dio resultado? En alguna parte sí. Se dio una baja en los casos en Europa, se dio una disminución importante en los casos en China cuando comenzó toda la pandemia, pero lamentablemente en otros países se ha visto un efecto contrario, que de hecho están aumentando, como por ejemplo en Estados Unidos, en Brasil y en otros países. Lo importante de eso es que a pesar de que ya está un poco controlado en algunos lugares bien focalizados, en otros pareciera estar viniendo un nuevo brote, quizás incluso más violento que el primero, y eso es lo que vamos a analizar hoy en día. También vamos a conversar lo que son las acciones de los distintos bancos centrales del mundo, donde el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, ha tomado medidas extremadamente importantes para combatir la pandemia mundial. Acá tengo un gráfico muy interesante y con una pregunta. ¿Se repite la historia? Esta es la gripe española de 1918. Estos son los casos de fallecidos en Reino Unido, que es la data con mayor certeza se tiene. Estamos hablando de 1918, no existen datos con una certeza
extrema. Ni siquiera hoy en día tenemos esos datos para la pandemia actual, por lo tanto podrán imaginar que hace 100 años atrás era mucho más difícil poder llevar todo este conteo. Pero acá lo importante que se puede apreciar es que cuando comenzó la gripe española, una de las últimas grandes pandemias del mundo, se vio un impulso importante en los casos de fallecidos, y después empezó a disminuir. Estos son por miles de personas en casos diarios, después de fallecidos. Después tuvo una disminución notable durante un periodo de tiempo bastante prolongado, cerca de 2 a 3 meses aproximadamente, porque comenzaron las medidas de cuarentena. No hay que olvidar que las medidas de cuarentena remontan hace muchos años atrás, hace cientos años de atrás. Sin ir más lejos, uno de los principales, o muchos de los principales hospitales que hay en diversos países del mundo, partieron como residencias sanitarias para precisamente estar en una cuarentena mucho más restringido y sin poder contagiar a otras personas. El problema vino a fines de año. Obviamente tenemos en Latinoamérica, sobre todo en la parte más sur de Latinoamérica, tenemos estaciones completamente distintas a lo que es en Europa. Para ellos, cuando está partiendo los meses de octubre, noviembre, diciembre, y ya en enero y febrero, es cuando comienza el invierno. Por lo tanto, se vio también ahí un impulso muy fuerte en los fallecidos por esta gripe española. ¿Podría pasar algo similar ahora? Lo dudo, pero sí creo que se puede generar una segunda oleada de casos que podría ser bastante importante. Tan extremo como fue hace 100 años atrás, muy difícil, porque hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener una comunicación mucho más directa y también se puede informar a la población para tomar medidas mucho más severas en caso de que éstas lo ameriten. De todas maneras, no hay que descartar que podría venir una nueva oleada e incluso, según se ve este gráfico, hasta una tercera oleada de casos de coronavirus. Los bancos centrales han hecho un aporte importantísimo para combatir precisamente el impacto económico del coronavirus. ¿Y por qué? Porque mientras la gente está en la casa, lo que es habitual, lo que sucede en todos los países, es que disminuye el consumo, y por algo bastante sencillo, porque si la gente está en la casa, ya no hay tanto incentivo, o ya no existe ese incentivo para llegar y salir y poder comprar bienes y servicios en algún local, en algún barrio o en algún centro comercial. Eso se ha traspasado un poco al comercio online, pero de todas maneras se ha visto un deterioro importante. Uno, porque la gente no puede salir de sus casas, y lo otro porque también esta pandemia ha generado un deterioro en las fuentes laborales importantísimos en todo el mundo. Y obviamente, mientras menos gente tenga dinero en términos del ingreso que estaba teniendo, va a poder consumir mucho menos. Y si se consume menos, obviamente que hay menor incentivo para contratar gente, porque hay menos consumo, hay menos empleo y se genera este círculo que es bastante dañino para la economía, esta bola de nieve que afecta bastante a los principales índices macroeconómicos, y obviamente eso genera un deterioro para la economía mundial. Vimos un impacto generalizado, pero ahí actuaron los bancos centrales del mundo. Solamente en este gráfico, este es un gráfico sacado a comienzos de este mes, fines de mayo, 81 bancos centrales del mundo habían bajado la tasa de interés. Eso durante este año. ¿Eso por qué es importante? Porque una baja de tasas implica de que hay mayor incentivo al consumo. Si es que la tasa es menor, los créditos se hacen más baratos, se hacen de menor costo. Y como se hace ese incentivo al consumo, se busca reactivar a la economía. También hay un incentivo a la inversión. Con tasas bajas, obviamente, que hay mucho mayor incentivo para invertir, y eso también se vio reflejado en cierta recuperación que hemos visto. Los bancos centrales se han alineado en el mundo con bajas de tasas completamente importantes, muy fuertes, de hecho, en los que se ve una baja de tasas bastante menor, como en el caso de Israel, por ejemplo, que la bajó en 15 puntos base, pero le llevó un 0,1%, o sea, prácticamente estando en el 0% la tasa de interés, o sea que no había un costo por pedir un crédito. Eso obviamente son las tasas interbancarias, pero ese es el efecto que se ha visto en los bancos centrales del mundo, tratar de apoyar a la economía, y obviamente eso se ha visto reflejado en bastantes índices que vamos a seguir revisando. La importancia de la Fed, que es el principal banco central del mundo, es el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal,
Fíjense cómo mantuvo la tasa de interés en un mínimo histórico entre el 0 y el 0,25%. La Fed maneja la tasa de interés en un rango de 25 puntos base. La mantuvo desde el año 2019 hasta fines del 2015. Posterior a la crisis subprime, a esta crisis que comenzó en Estados Unidos, pero finalmente fue una crisis financiera mundial, impactando a todo el globo. Hoy en día, las tasas de interés han vuelto a estar en esos niveles de mínimos históricos, cerca del 0%. Por lo tanto, este incentivo por parte de la Fed, con esta baja de tasas, que la deja prácticamente en 0%, también genera un incentivo para la economía estadounidense y obviamente generó dio estos brotes verdes que muchos empezaron a ver y que de hecho se vio reflejado en la renta variable con impulsos bastante interesantes después de estas medidas extraordinarias por parte de la Fed. Adicionalmente a eso, la Fed está teniendo una compra de activos que nunca había tenido en la historia. Está teniendo un quantitative easing, un alivio monetario que ni siquiera se compara y está lejos de compararse al que realizó para la crisis subprime. O sea, hoy en día están todos los bancos centrales con todo el deseo, con todas las ganas de inyectar dinero en la economía, y esa inyección de dinero a la economía hay que prestar mucha atención, porque sobre todo en Estados Unidos, que no tiene una mentalidad de ahorrar mucho dinero, eso se va inmediatamente en consumo, se va inmediatamente en que mucha gente va incluso a invertir en la renta variable. Ahí hay otra cultura de inversión, eso también hay que considerarlo. Y no son muchas las personas, o van a haber muchas personas que lo van a utilizar en este ámbito. Y es por eso que hemos visto este nuevo impulso en los principales índices de Estados Unidos, donde incluso el índice Nasdaq alcanzó máximos históricos, algo que también vamos a comentar en algunos minutos más. Y acá tenemos un poco lo que ha pasado durante los últimos meses. A mediados de mayo, la Fed lanzó el mayor paquete de estímulos de la gran recesión, imagínense. Era un paquete de estímulos gigantesco que después incluso fue mucho mayor. Después se aprobó un nuevo paquete de estímulos en abril para elevar la capacidad de préstamo en 2,3 billones de dólares. Se estaba hablando de una cantidad de dinero impresionante por parte de la Reserva Federal. A mediados de mayo, el presidente de la Fed pedía más estímulo al Congreso de Estados Unidos. Estaba presionando que no solamente fueran estímulos monetarios, sino que también fueran estímulos fiscales. Y obviamente todo eso se traduce en cierto optimismo en los mercados por la cantidad de estímulos que están dando los bancos centrales y también los gobiernos a nivel mundial. Y hace pocos días atrás, el 15 de junio, la Fed anunció la compra de bonos corporativos individuales. Eso es muy importante porque es una compra directa que impacta de forma directa, valga la redundancia, a las compañías que están dentro del New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, obviamente, eso genera mayor certidumbre, o generó, mejor dicho, mayor certidumbre, generó que el mercado tuviera este alivio y de hecho se alcanzaron máximos históricos, por ejemplo, en el índice Nasdaq, que es uno de los principales índices de Wall Street. Esta imagen la encuentro muy buena. Tenemos a Jerome Powell mirando al coronavirus, o lo que podría ser el coronavirus, y con una lluvia de dinero, de billetes. Eso es hoy en día la gran lucha. Esta es la gran lucha que hay hoy en día en los mercados. El coronavirus generando incertidumbre por una parte, generando temor de un mayor deterioro macroeconómico, generando expectativas de que si se mantienen estos niveles elevados de contagio podrían venir de nuevo medidas de confinamiento y eso impactar a la actividad económica mundial. Pero por otra parte tenemos a Jerome Powell, el presidente de la Fed, con una cantidad de estímulos monetarios nunca antes visto, con una lluvia de dinero que nunca se había visto por parte de ningún banco central del mundo. Por lo tanto, esta lucha se ha visto reflejada precisamente en los índices bursátiles. S&P 500, impacto directo del COVID-19 en los mercados. Aproximadamente durante la segunda mitad de febrero hasta la mitad o la segunda mitad de marzo, se vio un desplome gigantesco en la renta variable. Después vamos a ver un gráfico con los porcentajes de estas caídas, un desplome gigantesco, mayor al 30%, pero después vinieron todos estos estímulos monetarios que precisamente han generado un impulso importantísimo. Y acá la pregunta es clara, ¿esta es una vuelta en V o en V? Se está viendo que probablemente se podría estar generando, pero hay un solo problema. ¿Cómo vamos a estar con valoraciones similares a los máximos históricos alcanzados en febrero
siendo que hoy en día la situación macroeconómica es desastrosa en todo el mundo. Se han visto índices e indicadores económicos que han decepcionado o que han salido levemente mejor en las expectativas, pero que son extremadamente débiles. Hay un entusiasmo desmedido en la bolsa norteamericana. Ha existido este entusiasmo por los paquetes de estímulos que obviamente generan este impulso, pero hay que tener mucho ojo con eso, porque si toda esta situación no va acompañada con cifras macroeconómicas que empiecen a salir mejor en las expectativas o que den alguna esperanza de que la situación más grave en la economía mundial ya está pasando, difícilmente se mantenga un impulso tan fuerte como el actual. ¿Qué es lo que podría generar un salto importante en la bolsa? Que precisamente se conozca una eventual cura, es muy difícil, es prácticamente imposible, o un tratamiento extremadamente efectivo contra el coronavirus. Algo que de momento se está bastante lejos. Si bien hay muchas compañías que están en la lucha para combatir el coronavirus, muchas de ellas están en la fase 3, que es la última fase de experimentación, pero para que sea exitosa una vacuna o un tratamiento, primero tiene que pasar las 4 fases, desde de la fase 0 a la fase 3. Muchas están en la fase 3, pero es la más compleja, porque ahí se tienen que medir algunos efectos de corto plazo. Y esos efectos de corto plazo, obviamente que hay que tener algunos días para saber precisamente qué es lo que ha pasado con estas personas que se han sometido al tratamiento, si es que tiene algún efecto colateral que no es deseado, y obviamente para eso se necesita tiempo, que es lamentablemente lo que no nos sobra para poder evitar un mayor contagio del coronavirus. Después de que pase la fase 3 y que efectivamente ya existe un tratamiento, viene algo que también es muy complejo, la producción masiva. Una producción masiva que después se tiene que convertir en una distribución masiva. Hoy en día puede que sea mucho más simple que hace 100 años atrás, eso estamos más que claros. Hoy en día es mucho más fácil poder, gracias a la globalización, poder tener en menos de 48 horas una vacuna que se creó en Estados Unidos, tenerla en Australia. De hecho, prácticamente en un día podrían tenerla en Australia. El gran problema es que se tiene que hacer esa producción masiva y posteriormente empezar a distribuirla y que llegue a todos los hospitales, a todos los centros hospitalarios y donde están las personas más graves, y eso también podría ser un poco complejo. Por lo tanto, aún queda un tiempo importante para que sigamos en esta incertidumbre sobre lo que está pasando con la pandemia mundial. Fuerte caída por el COVID-19, fuerte impulso por los estímulos monetarios. El gran problema es que ya estamos viendo señales de una segunda oleada de COVID-19. Vemos una imagen donde se ven personas paseando. Estas medidas de desconfinamiento ya son bastante populares en Europa. Está saliendo mucha gente a las calles, está saliendo mucha gente, mucha población de sus casas, y obviamente eso podría implicar un nuevo brote de contagio. Ya se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, y también se está viendo en China, y obviamente se podría empezar a ver también en Europa y, por qué no, en otros países que empiezan a tomar medidas similares. ¿Y cuáles son estas señales? Primero, los casos diarios de COVID-19 en el mundo. Después de cierta estabilización entre abril y mediados de mayo aproximadamente, de nuevo se ha visto un repunte importante en los casos nuevos de coronavirus por día, del nuevo coronavirus. Algo que genera mucha preocupación porque precisamente podría estar anticipando esa eventual segunda oleada que nadie quiere esperar, pero que obviamente se podría estar concretando principalmente porque hay muchos países dando estas señales bastante negativas. Uno de ellos es Estados Unidos. Fíjense cómo venía con una disminución de los casos diarios bastante notoria, precisamente desde abril hasta mediados de mayo. Pero ya en la última parte del mes pasado, hasta el día de hoy, se ha visto que se empieza a estabilizar e incluso empieza a tener un pequeño incremento en los casos diarios en Estados Unidos de coronavirus. Eso es muy preocupante. ¿Y por qué? Porque hemos visto también que durante las últimas semanas han existido muchas manifestaciones después del asesinato de George Floyd. Esas manifestaciones obviamente congregan a mucha gente. Y al estar mucha gente, una al lado de otra, no se puede respetar la medida de distanciamiento social. Por lo tanto, se puede generar un nuevo brote también en Estados Unidos, dado por esta situación y también porque hay varios estados que están comenzando a reabrir
su economía, a que nuevamente abran los restaurantes, que la gente salga de sus casas, y eso también podría ser algo bastante negativo en términos de ver nuevos contagios, y obviamente eso generaría mayor preocupación en el mundo. Acá tenemos 4 estados que son importantísimos. De hecho, son los 4 estados mayores en términos de población en Estados Unidos. Tenemos el estado de California, el estado de Texas, el estado de Florida y New York. Nueva York es el que tiene menor cantidad de casos. Ha estado disminuyendo fuertemente, pero eso, como lo he comentado en otras ocasiones, era más o menos esperable que no tuviera un incremento tan fuerte, con un impulso tan agresivo después del primer fuerte brote que tuvo por parte de Nueva York. Nueva York fue la primera ciudad que tuvo un impacto importantísimo del COVID-19 en Estados Unidos. Siempre se habla que Nueva York es la entrada a Estados Unidos. De hecho, la Estatua de la Libertad está precisamente entre Nueva York y New Jersey. Está más cerca de New Jersey, pero corresponde al área de Nueva York, donde ha sido la entrada para los inmigrantes desde hace cientos de años. De hecho, la Estatua de la Libertad regaló a la gente, el gobierno francés hace muchos años atrás, precisamente porque muchos franceses llegaron a Estados Unidos por la puerta de entrada que era Nueva York. Y esa Estatua de la Libertad es precisamente porque la gente cuando la viera ya sabía que era libre, que podía buscar nuevas oportunidades en la Gran Manzana y especialmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Nueva York principalmente, se vio un impacto importantísimo al inicio, como se ve en el gráfico de abajo a la derecha. Tenemos que en marzo tuvo un impacto muy fuerte y después comenzó a decaer hasta los niveles actuales. Ahora, lo importante de eso es que era algo bastante esperado, como les comentaba, porque fue tan impactante el primer brote en Nueva York que se tomaron medidas muy extremas. Y sin ir más lejos, de hecho, fueron las primeras noticias que conocimos en Estados Unidos de que cerraron algunos locales comerciales, de que empezaron a prohibir el libre tránsito de las personas en Estados Unidos, fue precisamente en Nueva York y también en Nueva Jersey. Pero fíjense en los otros estados, en Florida, en California y en Texas, siguen con un incremento muy importante y son los 3 estados más grandes de Estados Unidos en términos de población. ¿Qué implica eso? De que obviamente, si que están elevándose esta cantidad de casos, si no se toman medidas, podríamos ver un mayor crecimiento de casos de COVID en el mundo. Especialmente ya que hoy en día Estados Unidos, por lejos, es el principal país con casos de coronavirus activos actualmente. De hecho, hoy se sobrepasaron los 8 millones de casos de COVID-19 en el mundo, siendo protagonista Estados Unidos. También en Miami, que es parte del estado de Florida, ya se está especulando, de hecho ya ni siquiera era especulación, se había tomado la determinación de que muy pronto se iban a reabrir, de hecho el próximo lunes, se iban a reabrir centros comerciales y algunas tiendas para que la gente comenzara a salir. Eso está muy en duda y de hecho hoy ya se está especulando que no va a suceder esta situación, que no va a estar este escenario, porque precisamente se está generando esta nueva oleada en Estados Unidos. ¿Para qué hablar de lo que está pasando en Texas con un impulso importantísimo, sobre todo en los últimos días? Una tasa de crecimiento superior al 7% en el promedio de 7 días, perdón, en el promedio de 30 días, en el promedio de 7 días fue un impulso gigantesco. Y en California también ha mantenido una tendencia alcista en los casos de coronavirus que obviamente genera mucha preocupación. Por lo tanto, lo que esté pasando con Estados Unidos en términos del coronavirus va a impactar, sí, sin lugar a dudas, a lo que son los mercados internacionales y especialmente la situación que se podría generar una mayor incertidumbre por este eventual nuevo rebrote de coronavirus. Y esta noticia también genera bastante preocupación. Esto pasó hace un par de días atrás. El coronavirus en China, hay un repunte extremadamente grave de casos de COVID-19 en Pekín, Beijing, que obligó a imponer nuevas restricciones en la capital del país asiático. En China, nuevamente se ha visto un impulso en estos casos de coronavirus, algo que genera mucha preocupación de partida porque las autoridades han dicho que no saben de dónde salió este nuevo brote. A diferencia de Nueva Zelanda, por ejemplo, que tuvo un par de casos durante el día de ayer, estaba libre de coronavirus ya más de una semana libre de coronavirus, quizá un poco más, pero tuvo 2 casos en el día de ayer, pero eran 2 personas que son cercanos y que uno de ellos llegó de Reino Unido contagiado.
no estoy seguro si llegaron los dos de Reino Unido contagiados o uno de ellos, pero son ambas personas cercanas. Por lo tanto, se sabe de dónde viene. Es algo que no es interno, sino que es un caso importado, por decirlo de alguna forma. Pero en China no se tiene idea de cómo son estos nuevos contagios y eso es lo que nuevamente genera preocupación. Y ya en China están tomando medidas restrictivas. Se están cerrando algunos mercados de comida en China. Se están tomando medidas extremas para que no se vea este nuevo rebrote en la gigante economía asiática. Todo esto genera proyecciones económicas muy desalentadoras para la economía mundial, no solamente para Estados Unidos o China. Todas las economías se ven impactadas, ya sea de forma directa o indirecta. Y acá vamos a ver algunas cifras. No voy a marearlos poniendo datos de todos los países ni cifras de distintos ítems, sino que solamente voy a poner las cifras del Producto Interno Bruto Real del primer trimestre y las proyecciones del segundo trimestre, por supuesto que de este año. Y podemos ver cómo muchas economías han sufrido bastante. Al comienzo, obviamente, los países que más sufrieron fueron los países europeos, ya que tuvo un brote importantísimo durante los primeros meses del año. Se puede ver como, obviamente, China también, China, uno de los principales junto a Hong Kong, posteriormente Francia, Italia, España, Portugal y Alemania también tuvieron un deterioro importante en su crecimiento económico, que ya dejó de ser crecimiento, es un debilitamiento económico. Y obviamente eso después se vio reflejado también de menor magnitud en Estados Unidos, con un crecimiento de 0,2%, o sea, prácticamente no creció la economía norteamericana, la principal economía del mundo, durante el primer trimestre. Lo importante y lo más impactante son las proyecciones para el segundo trimestre del año. Francia se espera una caída del Producto Interno Bruto del 16%, en Italia del 18%, España del 17%, Portugal y Alemania entre el 12 y el 11%. En Estados Unidos se espera una caída del 16% del Producto Interno Bruto. En Reino Unido, un 26% de caída en el Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre. Es un impacto económico gigantesco. Estamos hablando que una economía que caiga, por ejemplo, pongamos en el caso de que Estados Unidos llegue a caer un 6% este año, que tampoco es muy lejano, de hecho la Fed proyecta una caída del 6,5%. Esa caída del 6%, del 6,5%, implica de que la economía estadounidense retrocede 4 años, de 3 a 4 años, en términos de su producción, solamente en el año 2020 por el efecto del coronavirus. E incluso puede ser peor, si es que no se encuentra una vacuna pronto, un tratamiento pronto, esto se podría seguir expandiendo durante el año y generar un deterioro mucho más fuerte para la economía. Y acá uno se puede hacer la pregunta, ok, pero los bancos centrales están ayudando, y eso es lo que lo que han tomado los inversionistas en Wall Street principalmente, pero en todas las bolsas del mundo, donde dicen, bueno, da lo mismo los datos malos, de hecho son mejores los datos malos. ¿Y por qué son mejores? Porque van a haber más estímulos. Y de alguna forma tiene lógica, pero cuando llegamos a que han pasado ya cerca de 3 meses desde que partió el gran impacto, especialmente en Europa y Estados Unidos, 3, 4 meses, si es que los datos siguen saliendo negativos, si es que las proyecciones siguen estando débiles, no va a haber ningún quantitative easing, no va a haber ningún alivio monetario que pueda respaldar la pérdida de empleo, que pueda respaldar la pérdida de comercio, que pueda respaldar a las pequeñas y medianas empresas que viven mes a mes, que no tienen grandes sumas de dinero, grandes sumas de liquidez, en que puedan pasar un año sin ingresos y después seguir siendo rentables durante el próximo año. Y eso es el gran impacto que aún nos está viendo reflejado en muchos activos financieros. Así que eso también es lo que vamos a ver al finalizar esta presentación. Proyecciones de la Fed. La Reserva Federal la semana pasada dio sus nuevas proyecciones económicas y acá se comparan con diciembre. La Fed da sus proyecciones económicas cada un trimestre, por lo tanto son cada 2 reuniones porque ellos tienen 8 al año. Durante el mes de diciembre la proyección de crecimiento para Estados Unidos por parte de la Fed era de un 2%. ¿Cuál es el de ahora? Un 6,5% negativo, o sea que el PIB va a caer en un 6,5%, como les comentaba anteriormente. La tasa de desempleo en diciembre se proyectaba que alcanzara el 3,5%, que es un número muy bueno para Estados Unidos. Hoy en día se proyecta que la tasa de desempleo para el 2020 va a ser de un 9,3%. La inflación de la parte del consumo, principalmente dada por el gasto del consumidor,
estaba proyectada en un 1,9%. Que ojo, un 1,9 uno lo puede ver bajo, porque en Latinoamérica tenemos este rango de meta inflacionaria cercana al 3%. De hecho, lo ideal es que esté entre el 2 y el 4% en todo ese rango de cotización. En Estados Unidos, en Europa y en las grandes economías, la proyección inflacionaria que hace, o el objetivo de inflación que hacen los bancos centrales es al 2%. Por lo tanto, Estados Unidos está muy cerca con sus proyecciones. Lamentablemente, con la situación del coronavirus, está hablando de un deterioro macroeconómico, de una menor demanda. Si hay menor demanda, hay exceso de oferta de bienes y servicios. Si hay exceso de oferta de bienes y servicios, los precios caen al existir una menor demanda. Y se espera que la inflación alcance un 0,8, dando y evidenciando, mejor dicho, que efectivamente va a haber un impacto en la demanda, va a haber un impacto en lo que va a resultar con la economía durante este año después de la expansión del coronavirus. Y de hecho, si vemos la última parte, la parte final de la tabla, tenemos las proyecciones de las tasas de interés en Estados Unidos. La proyección de diciembre era un 1,6%, que la tasa de interés era en promedio de un 1,6% en Estados Unidos. Hoy en día es de un 0,1%, o sea, prácticamente en 0%. Y acá lo más interesante, fíjense las proyecciones de tasas para el año 2021 y el año 2022. Seguirían en mínimos históricos. ¿Y por qué? Porque se está viendo que el impacto del coronavirus no va a ser algo fácil de poder salir. De hecho, Jerome Powell, el presidente de la Fed, fue bastante categórico y dijo, es utópico esta vuelta en B que está viendo el mercado. No existe una posibilidad de que la economía se recupere mientras se mantenga el coronavirus viviendo con nosotros, digamos, sin alguna cura o sin algún tratamiento. Por lo tanto, hoy en día se está viendo un exceso de optimismo y ese exceso de optimismo puede generar obviamente alguna eventual toma de utilidades, después el último impulso de la renta variable y de otros activos que pueda generar una caída fuerte en los principales índices. Y acá traigo un indicador que es bastante bueno para ver cómo está la economía mundial. Este es el ACWI, es el All Country World Index, donde acá tenemos un poco más de 20 países desarrollados y países emergentes dentro con las acciones de estos países, que se hace obviamente una ponderación de los que tienen mayor o menor ponderación por la importancia de cada país, pero más o menos trata de reflejar el comportamiento de la renta variable del mundo, ¿ok? Por eso que es tan importante, porque se puede ver cómo está la situación mundial. Partimos con esta fuerte caída debido al coronavirus, y después venía una recuperación bastante constante, si bien un poco lenta, paulatina, pero bien constante, hasta que nuevamente están estos temores con caídas bastante fuertes, y obviamente esto podría generar nuevamente incertidumbre, y si es que hay incertidumbre en el mundo, los inversionistas no van a querer buscar renta variable. ¿Y por qué no? Por algo súper sencillo. Si es que la economía está débil, si menos personas tienen dinero para gastar, para consumir, implica que las empresas van a recibir menos ingresos. ¿Y por qué menos ingresos? Porque menos gente está comprando sus productos, y de eso viven las empresas. Si menos gente está comprando sus productos, hay menos ingresos. Si disminuyen los ingresos, van a disminuir las utilidades, e incluso puede que tengan pérdidas. Si tienen pocas utilidades, van a repartir pocos dividendos, o incluso puede que no repartan dividendos si es que una empresa tiene pérdidas. Si es que una compañía no reparte dividendos y yo soy un inversionista a largo plazo, ¿qué incentivo tengo de estar en la renta variable si trimestralmente no van a pasar nada por ser tenedor de esas acciones? No tengo ningún incentivo. Por lo tanto, empieza a existir una toma de utilidad masiva, y esa toma de utilidad genera las fuertes caídas en los principales índices y obviamente en la mayoría de las acciones, en muchas acciones que están dentro de los índices bursátiles. Y es por eso que se puede generar nuevamente un escenario bastante similar, considerando que probablemente se viene, y hay varias señales de esta segunda oleada de coronavirus en el mundo, y también considerando que actualmente, a pesar de todos los estímulos monetarios, no nos acercamos a alguna para seguir combatiendo el coronavirus. Estamos lejos de una cura que puede que sea utópica, que sea imposible,
pero también estamos lejos de un tratamiento efectivo. Y eso obviamente va a volver a generar mayores temores en los mercados. Lo que vamos a ver ahora es el impacto en los mercados y la volatilidad actual. Todas las preguntas que vayan surgiendo pueden ir haciéndolas a través del chat, y cuando finalice la presentación, por supuesto que vamos a responder todas las dudas que tengan, o por lo menos tratar de responder todas las dudas que tengan. El impacto en los mercados y la volatilidad actual. Hemos visto un impacto bastante potente, y aquí está el gráfico que les comentaba. Cayó un 35% el S&P 500, un 35%, se ha perdido más de un tercio de valoración, el principal índice de Estados Unidos y probablemente el principal índice del mundo. 35% de caída en solamente un mes y algunos días. Después de eso, tuvo una fuerte recuperación, subiendo de forma bastante importante, donde incluso llegó a subir cerca de un 50%, levemente sobre el 50%, porque subió de los 2.180 puntos aproximadamente hasta los 3.230, muy cercano al 50%. Pero después tuvo una nueva caída. Durante la semana pasada, cuando Jerome Powell y la Fed dieron estas nuevas estimaciones o predicciones económicas, y con los dichos de Jerome Powell, del presidente de la Fed, diciendo que efectivamente es bastante utópica esta recuperación en B. Ahí hubo un temor para los mercados, después de nuevo se recuperaron porque vinieron nuevos estímulos por parte de Estados Unidos, la Fed está con la compra de bonos directos por parte de compañías, y eso obviamente genera cierto incentivo, y que nuevamente Wall Street haya tenido este repunte. Pero si no viene acompañado de datos macroeconómicos que efectivamente muestren que la economía no está empeorando, y que se vean estos famosos brotes verdes, que también lo mencionó Jerome Powell, y que efectivamente los veamos, porque no hay mucha claridad de esto, veo muy difícil que el S&P 500, por ejemplo, vaya a buscar los máximos históricos. Es imposible bajo ningún punto de vista. Ya sabemos que con el mercado nada es imposible. De hecho, ya es bastante extraña esta recuperación de un 50% de los mínimos en plena pandemia mundial. Y de hecho, el gráfico que voy a mostrarle a continuación es mucho más decidor en ese sentido. Pero sí, el último desplome que tuvo, la última caída de la semana pasada, fue una caída del 9% aproximadamente. ¿Por qué pongo esa caída del 9%? Porque si llega a haber mayor incertidumbre, si efectivamente los mercados internacionales dicen, ok, estamos en una situación que la renta variable está alimentada principalmente por la Fed y por los estímulos de la Fed, pero ¿qué pasa con la economía? Si la gente sigue sin trabajo, si las empresas siguen sin vender, si muchas compañías han quebrado debido a esta pandemia, y de hecho no compañías pequeñas, también compañías grandes que se han acogido a la ley de quiebras, al capítulo 11 de ley de quiebras de Estados Unidos, como por ejemplo Avianca, que es la aerolínea más importante de Colombia, por ejemplo la TAM, que es la aerolínea más importante de Latinoamérica, ya se han acogido a esta, además de otras empresas como JCPenney, que es una gigantesca retail de Estados Unidos, también, por ejemplo, Hertz, que también se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Entonces estamos viendo que es un impacto generalizado. Y los que más sufren son las pequeñas empresas, las que quizás no cotizan ni siquiera en bolsa, o quizás no están en el S&P 500 y están en otros índices como el Russell 2000, o como el Nasdaq, el composite de Nasdaq. Son empresas que han sufrido y que van a seguir sufriendo mientras no se encuentre una cura o no se encuentre un tratamiento. Y es por eso que creo que ha sido muy exagerado al alza, está muy alineado con lo que está haciendo la Fed, por supuesto, sin lugar a dudas, pero en algún minuto lo que está haciendo la Fed es básicamente prender la impresora y emitir dinero. ¿Eso va a generar un perjuicio a largo plazo en la economía? Sí. Todas las políticas que sea de inyección directa de dinero genera un perjuicio económico importantísimo para estos países, pero en el largo plazo. El corto plazo puede ser todo lindo, todo bello, todos tienen dinero y se puede seguir comprando y todos pueden seguir viviendo la vida normal, pero si se mantiene esta incertidumbre, si dura 2 meses más, 3 meses más, un mes más, 2 semanas más, si los casos empiezan a multiplicarse, si empiezan nuevamente con crecimiento en Europa, crecimiento en Estados Unidos es más exponencial, crecimiento de casos en China, obviamente que esta situación de todo lo que está celebrando Wall Street hoy en día gracias a la Fed podría comenzar a deteriorarse nuevamente. Por lo tanto,
hay que estar muy atentos. La zona de los 3.230 puntos, 3.200 puntos para el S&P 500 podría ser una zona de máximos que nuevamente vaya a testear, pero no creo que lo rompa, y si lo llega a romper tendré los máximos históricos, pero no le veo mucho impulso si es que mantenemos la situación actual. Porque, insisto, estamos en medio de una pandemia mundial con un impacto macroeconómico importantísimo en todo el mundo. ¿Qué ha pasado con el Nasdaq 100? El Nasdaq 100, bueno, primero para que entiendan lo que es el S&P 500, tiene las 500 principales compañías de Estados Unidos en términos de capitalización bursátil que tienen que cumplir ciertas condiciones. El Nasdaq 100 tiene las 100 principales compañías, pero principalmente ligadas del sector tecnológico. Y allí uno inmediatamente se responde por qué alcanzó máximo histórico en plena pandemia. Bueno, están ligadas al sector tecnológico. El sector tecnológico ha evolucionado mucho en los últimos años. Desde hace 30 años atrás, cuando una empresa tecnológica hacía hardware, hoy en día hacen software, hacen nubes, hacen comunicación online. Y con toda la situación del mundo, de medidas de confinamiento, que partimos el 2020 prácticamente en febrero, con medidas de confinamiento en Europa, en enero con medidas de confinamiento en China, se empezaron a demandar más productos tecnológicos ligados a este trabajo online, ligados a tener servicios en los hogares, porque ya no, la gente no iba a ver una película al cine, la veía en Netflix, por ejemplo, o en Amazon Prime. La gente no salía a comprar al centro comercial, compraba por Amazon. Entonces las empresas tecnológicas se vieron fuertemente beneficiadas, muchas de ellas, otras por supuesto que también han sufrido, pero también creo que ha sido extremadamente exagerado este movimiento, porque a pesar de que no han sufrido tanto, son compañías que igual van a sufrir. Insisto, no todas, ¿ya? Pero hay algunas que igual van a sufrir. Por ejemplo, Apple. El principal ingreso de Apple es por la venta de iPhones. Hoy en día, ¿quién estará pensando en cambiar el iPhone si tiene un familiar con coronavirus? Si tiene que hacer un gasto importante en salud, en medicamentos, en poder abastecerse durante estos meses que pueden estar sin trabajo. Y ese va a ser un impacto importante para muchas compañías que quizás hoy en día el mercado no está descontando con tanta fuerza, pero podría comenzar a suceder especialmente durante las próximas semanas. No solamente de índices bursátiles se pueden buscar alternativas, sino que también hay otras opciones de trading. Y en esas otras opciones de trading voy a mostrar, por ejemplo, lo que es el cobre. Voy a partir con algunos commodities. Lo que está en color azul, las líneas horizontales de color azul, son los niveles de soporte y resistencia más potentes que tienen en el corto plazo. Los que están en color verde son los niveles que iría a buscar en caso de un mayor optimismo de los mercados. Y los que están en color rojo son los niveles que iría a buscar con la tesis que estoy planteando de una eventual segunda oleada de coronavirus que va a generar un impacto en el mundo. El precio del cobre tiene un soporte claro en los $2.50 la libra. Es un piso psicológico, pero también es un piso técnico. Pasa la media móvil exponencial de 200 periodos por ahí. Fue una zona de soporte durante septiembre, octubre del 2019, también durante comienzos de este año, previo al fuerte desplome que tuvo, que lo llevó incluso a cotizar bajo los $2 la libra. Hoy en día tiene esa zona de soporte de 2,50. Creo que podría romperla más temprano que tarde, porque todo estaría apuntando a que si bien esta nueva oleada de coronavirus, el mercado se va a volver a preocupar. Ahora, ¿se va a volver a preocupar para generar una caída de nuevo, por ejemplo, en el cobre hasta los $2? No sé, lo dudo. Los estímulos monetarios son tan potentes que van a compensar esa eventual debilidad. Creo que podría buscar los $2 con 36 centavos la libra, e incluso, ¿por qué no?, ir a buscar los $2 con 24 o 25 centavos la libra. Todo esto, insisto, que se genera esta segunda oleada de coronavirus en el mundo, y también, obviamente, si es que no nos acercamos a una cura o algún tratamiento efectivo, ya que eso anularía completamente la teoría de un impacto de esta segunda oleada de casos. Otro activo muy interesante a monitorear, y que de hecho ya comenzó con el contrato nuevo, es el petróleo WTI. Ya está el contrato de agosto. Tiene una zona de techo muy interesante, los $40 con 40 centavos el barril aproximadamente. Pasa la media móvil exponencial de 200 días, es una zona de máximos, por lo tanto, podría ser un nivel muy interesante a monitorear para alguna eventual debilidad. De hecho, hay muchos activos que están mostrando me estoy precipitando demasiado, pero que estaría mostrando incluso con un eventual apoyo en el máximo anterior, un probable doble techo. No digo que es un doble techo,
para los que se manejan más análisis técnico, puede que me quieran matar en este momento, porque aún falta que se forme el segundo techo y falta que se concrete una ruptura del soporte de los 34,50 en este caso. Pero sí podría empezar a anticipar ese movimiento. Por lo tanto, mucha atención con la resistencia de los 40 dólares con 40 centavos. Creo que en caso de mayor debilidad de la economía mundial, el petróleo podría caer fuerte. No descarto que vaya a buscar de nuevo los 20 dólares. Ojo, una caída cercana al 50% de los precios actuales. Y ustedes podrían decir, pero ¿cómo va a caer hasta los 20 dólares? Sería un desplome gigantesco. Bueno, el petróleo llegó a cotizar en menos 38 dólares en uno de sus contratos durante el mes de abril. ¿Cómo puede llegar a cotizar en precios negativos? Por algo súper sencillo. Tenían todos los abastecimientos de petróleo llenos, repletos. No tenían dónde almacenar, nada. Por lo tanto, llegó un precio negativo porque los productores empezaron a pagarle a quienes le iban a demandar. ¿Y por qué le podrían pagar? Ya sea para compensar el gasto de transporte, el gasto del almacenamiento adicional, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó a precios negativos durante un día el contrato, si no me equivoco, fue el de mayo. Si no me equivoco, ahí me pueden corregir por el chat. Pero de todas maneras, eso se vio en el mercado, se vio esa fuerte debilidad, algo histórico que el petróleo cotizara en negativo, en precio negativo, salió en todos los medios, y obviamente que podría haberse alguna mayor debilidad. Que vuelva a precio negativo lo veo muy difícil, para ser bien honesto. Pero ¿por qué no tener un desplome de un 20 o de un 25% o de un 50%? Creo que se podría concretar con una eventual segunda oleada de coronavirus. Varios de divisas, también tenemos divisas bastante interesantes. La primera de ellas que traigo es el dólar frente al yen japonés. ¿Qué tenemos con el dólar frente al yen japonés? Algo muy, muy importante. Primero, las políticas de la Reserva Federal generan un debilitamiento del dólar a nivel generalizado. El dólar se debilita mientras más estímulos de la Fed. Pero por otra parte, el yen japonés es una moneda, es una divisa considerada un activo de refugio más que el dólar. Por lo tanto, ante una mayor incertidumbre en el mundo, se va a demandar más yen japonés y adicionalmente a eso, el dólar se debilitaría por las medidas de la Fed. Eso implicaría que este par de divisas podría caer de forma más fuerte, más violenta, teniendo soporte los 106,40, que en caso de romper podría ir a buscar los 105 yenes aproximadamente. Para los que se manejan un poco más de análisis técnico, el MACD, el indicador MACD y también el oscilador estocástico, perdón, y también el RSI, están dando señales, uno, el MACD, de que ha perdido mucha fuerza en estos casos, los activos que pueden caer más, y también que están saliendo de zonas de sobrecompra. Y los que pueden tener algún repunte, son activos de refugio, por ejemplo, están saliendo de sobreventa y el MACD está dando señales de fortaleza. Son indicadores que obviamente hay que seguir monitoreando porque podrían darnos señales bastante interesantes sobre alguna eventual mayor debilidad de los activos considerados más riesgosos, porque depende más del ciclo económico. Dólar contra el peso chileno. Hoy día rompió los 802 al alza, una zona de resistencia, pero por pocos minutos. Llegó a los 804 y después cayó y terminó el día cercano a los 798, que fue donde estuve viendo la última cotización. Está en zona de resistencia, 798, 802 pesos es una zona de resistencia, los 800 pesos es un techo psicológico importantísimo, y acá hay que ser muy claros. Si se concreta una nueva oleada de coronavirus, un rebrote de la pandemia mundial, con un impacto en la economía, las monedas emergentes sufren demasiado. ¿Y por qué sufren las monedas emergentes? Porque son los activos que están considerados más riesgosos, especialmente en las economías emergentes que están ligadas a los commodities, que son materias primas. Y Chile las cumple todas. La matriz exportadora de Chile, cerca del 50% aproximadamente, es cobre. Lo que más vendemos al exterior por lejos es cobre. ¿Qué pasa con el cobre cuando la economía anda mal? El cobre se ve debilitado porque disminuye la demanda. Y obvio que disminuye la demanda de cobre. Porque el cobre se utiliza como una materia prima básica para la construcción, para el cableado, para los puentes, etcétera, etcétera. Bueno, un puente no sé dónde podría tener mucho cobre, pero sí para el cableado, la construcción y para los otros ítems. Si se frena la actividad económica, siempre lo vemos reflejado en la construcción.
Acá en Chile se vio, por ejemplo, la crisis subprime, cuando llegó el impacto a Chile, se estaba construyendo el Costanera Center, que es una torre gigantesca que está en Providencia, en la comuna de Providencia, en Santiago. Lo primero que sucedió fue que se paralizó. Se paralizó la construcción y quedó ahí parada durante meses, hasta que la economía empezó a mostrar de nuevo recuperación y de nuevo se retomaron. Por lo tanto, el cobre es uno de los commodities que más sufren con un debilitamiento económico. Si cae el precio del cobre, Chile, como exportador prácticamente puro de cobre, no puro, pero la mitad de su exportación es cobre, lo que va a generar es que ya no van a entrar 2,5, 2,6 dólares por libra de cobre. Puede que entren 2, por ejemplo, 2,2, 2,3. Van a entrar menos dólares. Y si entran menos dólares, implica de que hay menos dólares circulándose en la economía chilena. Y si hay menos dólares circulando, se genera un exceso de demanda, lo que pasa con cualquier bien. Mientras hay escasez, el precio sube. ¿Por qué son tan caros los diamantes? Porque son extremadamente escasos, lamentablemente. Entonces, si hay escasez, el precio del cobre, el precio del cobre como cayó, entraron menos dólares, escasez de dólares en Chile, el dólar sube en Chile. Creo que tiene para subir bastante, también por la situación actual en Chile. Es uno de los países que, o mejor dicho, es el país que está teniendo mayor cantidad de casos por millón de habitantes en el mundo, de forma diaria, hoy en día. Algo muy preocupante, y eso obviamente genera un mayor impacto en la moneda chilena. Por otra parte, el Banco Central de Chile, por primera vez en la historia, ha hecho un quantitative easing, un alivio monetario que es una compra directa de activos, por primera vez en la historia. Por lo tanto, eso genera debilidad para el peso chileno y por otra parte tenemos un impulso del dólar porque hay escasez de dólares en Chile. Creo que porque podría haber mayor escasez, perdón. Eso podría concretarse con un mayor impulso en el par de divisas. Tengo como siguiente nivel de resistencia los 820, después los 838, pero para ser bien honesto, creo que los 878 podrían ser un nivel de resistencia perfectamente si es que se mantiene toda la incertidumbre actual, e incluso, ¿por qué no?, cotizar en niveles mayores. Vamos a ver algunas compañías muy interesantes, como Royal Caribbean. Tengo acá como varias acciones que hay que monitorear. Cada una tiene distintas situaciones que hay que estar monitoreando y por qué tienen impacto por la situación del COVID-19. Royal Caribbean, turismo, 100% turismo. Hoy en día, ¿quién se irá a meter a un crucero? Royal Caribbean es una de las principales compañías de cruceros del mundo. ¿Quién se irá a meter a un crucero donde hay una probabilidad de contagio mucho mayor? Porque llegó gente de todo el mundo, llegó gente que viajó en aviones de todo el mundo, se meten a este crucero, comparten todo el día, obviamente que eso genera una mayor incertidumbre y para ser muy honestos, cuando partió el coronavirus, estuvieron varados muchos cruceros en varias bahías, en varios puertos del mundo, ni siquiera de algún lugar específico. Estuvo un crucero afuera de San Francisco durante más de 2 semanas. Estuvo otro crucero en Italia cerca de 2 semanas también. Y obviamente toda esa situación genera incertidumbre y hoy en día menos gente va a querer tomar un crucero si es que vuelve una expansión del coronavirus, un segundo brote. Creo que de darse este escenario, el precio de la acción de Royal Caribbean se podría ver impactada de forma bastante considerable, teniendo un soporte cercano a los 54 dólares, después los 48,50, pero no descarto que vaya a buscar incluso los 32 dólares como una zona de soporte mucho más fuerte para el precio de esta acción. La ventaja de tomar posiciones en estos activos es que en nuestra plataforma tenemos la bidireccionalidad. ¿Qué significa eso? Que se pueden tomar posiciones tanto especulando al alza como especulando a la baja, en la gran mayoría de todos los activos que tenemos. Y eso obviamente nos da una posibilidad muy interesante para ser protagonistas en los mercados financieros. Caterpillar. Caterpillar no vende zapatos, es el principal es el principal fabricante o constructor de maquinaria de construcción y de equipos de minería del mundo. Si la minería está estancada debido a la situación de una menor actividad económica, lo que va a pasar con Caterpillar, con la empresa, es que va a tener menos ingresos. Obvio, van a vender menos maquinaria. Y si venden menos maquinaria y reciben menos ingresos, ¿hay incentivo para comprar esta acción? No.
Y por eso podría haber una fuerte debilidad teniendo zonas de soporte en los 117, 108 e incluso los $100 por acción. Niveles que perfectamente podría ir a buscar con una segunda oleada de casos del coronavirus. De hecho, el MACD está rompiendo a la baja la línea de señal, ya la rompió hace algunos días, tuvo un impulso especulativo durante las últimas 2 sesiones, no le creo mucho, creo que podríamos ver una mayor debilidad, considerando de que hoy en día hay muchas valoraciones que están sobrecompradas y que no hay mucho, no lo está acompañando mucho lo que son los fundamentos. Así que hay que estar muy atentos también con la acción de Caterpillar ligada directamente a la construcción y a la minería. Dos sectores que se ven muy impactados con una nueva ola de coronavirus. Amazon. Amazon está cerca de máximos históricos. Amazon ha sido una de las, bueno, alcanzó máximo histórico la semana pasada, ha sido una de las compañías más beneficiadas con el coronavirus. De hecho, los máximos históricos anteriores estaban en los $2.200 por acá. Vino el coronavirus, se desplomó hasta los 1.600 y fracción, y después ha subido $1.000. $1.000 ha subido el precio de la acción de Amazon. El comercio electrónico, el comercio online, está teniendo un auge gigantesco debido a las medidas de confinamiento en el mundo. Eso ha generado una mayor demanda y mucha gente aún tiene temor de ir a un centro comercial. Algunos no, algunos le da lo mismo y van al día siguiente que termine el confinamiento. Pero otros se preocupan un poco más de esta situación y obviamente siguen demandando a través de compañías como Amazon, que es venta online. En base a eso, a este escenario que les estoy comentando, ¿podría tener algún mayor impulso? Por supuesto que sí. Podría buscar los $2.670 como zona de resistencia, pero si viene una segunda oleada, les va a impactar sí o sí. No los va a desplomar hasta los $1.600. Lo veo muy lejano. Pero ¿por qué no caer hasta los 2.400, 2.300? ¿Y por qué creo que podría caer hasta esos niveles? Por algo súper sencillo. Porque mientras siga durando la situación del coronavirus en el mundo y con una eventual segunda oleada, más cantidad de personas van a quedar sin empleo. Si quedan sin empleo, se disminuyen los ingresos y tienen que buscar cómo pasar el día a día. No van a andar consumiendo cosas online como productos de Amazon, ya sea Amazon Prime o productos demandados por Amazon, y eso podría empezar a generar alguna debilidad. Creo que es una de las acciones más interesantes a monitorear de aquí al futuro, a largo plazo. Pero ¿por qué no podría haber alguna corrección? Quizás los que son un poco más temerosos, no buscar posiciones vendedoras en Amazon. Pero ¿por qué no? En caso de una caída hasta 2.400, 2.300, empezar a especular a una nueva alza porque es una empresa que tiene bastante futuro, tiene bastante caja, es una de las 5 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos y obviamente se ha visto muy beneficiada por la situación actual. Facebook, a mí me gusta mucho Facebook, no entrar a la página de Facebook, bueno, también a veces, pero sí me gusta mucho, sobre todo para hacer las charlas diarias que hacemos todos en Capitaria, pero sí me gusta mucho porque Facebook tiene una particularidad. Cuando Facebook encuentra un negocio que le puede hacer la pelea, que puede ser una competencia muy fuerte, lo compra. No hace nada más, lo compra inmediatamente. Compró WhatsApp, compró Instagram, ha comprado muchas compañías más chicas, no se hace problemas. Viene y lo compra. ¿Para qué hacerse problemas siendo que pueden comprarlo? ¿Para qué tener un competidor importante siendo que pueden comprarlo? O contrata desarrolladores y personas extremadamente inteligentes y especializadas y genera un producto similar al de la competencia. Pasó con Snapchat. Instagram de historias y Snapchat. Podría pasar con la situación de Zoom. Zoom es una empresa que ha subido bastante, se ha visto beneficiada por la situación del coronavirus en el mundo, ya que todo es online, pero obviamente el gran problema que podría tener Zoom en el futuro es que Instagram va a comenzar y Facebook van a comenzar a tener salas de reunión. Y eso va a ser gratuito para los que tengan un Instagram o un Facebook. Por lo tanto, es una competencia muy importante. Eso es algo negativo para Zoom, aprovecho de mencionarlo. Pero para Facebook creo que tiene un futuro bastante interesante.
Podría caer hasta los $224, podría caer hasta los $204. Si cae hasta los $204, $200, creo que son niveles extremadamente atractivos para volver a privilegiar compras pensando que es una empresa que tiene mucho potencial. Ellos crean mercado, y al crear mercado, si una empresa tiene la facilidad de crear un mercado, para mí es todo. Facebook puede unir a demandantes y a oferentes. De hecho, sacó Facebook Shop, donde las tiendas online están reunidas todas ahí. Es como ir a un mall gigantesco, pero dentro del celular o dentro del computador. Por lo tanto, esa facilidad y esa capacidad de crear mercado, para mí, la de Facebook es impresionante. Puede tener algunos conflictos legales que ha tenido Mark Zuckerberg y también la compañía Facebook por algunas situaciones tributarias. Sí, las ha tenido y le han golpeado el precio de la acción, pero como compañía creo que es extremadamente sólida pensando en largo plazo. Ojo, largo plazo. Por lo pronto podría haber alguna debilidad con este segundo caso de coronavirus, pero no creo que sea tan fuerte, tan impactante como con otras empresas. Y para terminar, si no me equivoco, traigo la empresa Atlassian, que el neumotécnico es Team, de equipo. Atlassian tiene dos subcompañías que son muy importantes. Una es Jira y la otra es Trello. Dos herramientas para organizar el trabajo de forma online. Hoy en día están siendo extremadamente demandadas. Por lo tanto, si viene un nuevo contagio de coronavirus y unas nuevas medidas de confinamiento, esto sería bueno para Atlassian, para la compañía. Creo que el precio de la acción podría ir a buscar los $191, que son los máximos históricos que alcanzó hace 3 semanas atrás, e incluso ir a buscar los $200 o, por qué no, niveles superiores. Es una compañía muy interesante a monitorear, así que, por favor, también para que le eche un vistazo en caso de esta eventual segunda oleada de coronavirus. Me faltaba una más, si no me equivoco. Así que vamos con... Sí. Moderna. Moderna es una compañía, es un laboratorio que está en la lucha constante contra el coronavirus, que comenzó a comienzos de año para algún tratamiento o ojalá alguna cura. Alcanzó máximos históricos durante el mes pasado en los $87, y los mínimos de hace menos de un mes atrás están los 45,8. La volatilidad es la palabra que mejor representa a Moderna. Está actualmente en los $63, muy interesante para quienes especulen una eventual cura para el coronavirus. Pueden acá buscar una alternativa al alza. Para quienes piensen que se va a demorar mucho más, pueden especular a la baja. Pero puede tener movimientos muy interesantes dependiendo cómo sigue desarrollándose la lucha del coronavirus. Como conclusiones, la volatilidad ha llegado para quedarse durante algún tiempo, eso es claro, en los mercados financieros, especialmente con una mayor demora en la lucha contra el coronavirus. Hemos visto que se ha demorado bastante esta eventual vacuna, aún no hay esperanzas. La Organización Mundial de la Salud dijo que es imposible que esté este año. Quizás no lo dijo con esas palabras, pero dijo que es muy difícil que esté este año. Y eso obviamente genera, de hecho, fue así, que es muy difícil, no que fue imposible. Eh, eh, y eso ya genera expectativas de que, bueno, podríamos estar con esta incertidumbre durante algún tiempo mayor. Son muchos los laboratorios que están en esta carrera para producir tratamientos o, en el mejor de los casos, una cura, pero mientras más pasa el tiempo, más crece la incertidumbre, y eso lo sabemos. Si vemos el rebrote de COVID-19 en el mundo, los activos ligados al ciclo económico, el cobre, acciones que están ligadas al ciclo económico, el petróleo, monedas emergentes, monedas de commodity, considerando este mayor riesgo, van a tender a mostrar una mayor debilidad, a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales. En este escenario es bastante probable que se genere atractiva alternativa de trading, más aún si podemos beneficiarnos de un mercado bidireccional. Eso con la presentación. Voy a partir a leer las preguntas y obviamente todas las preguntas que tengan me las pueden seguir haciendo. Así que vamos a partir por acá. ¿Por qué se habla de tasas negativas, como en el caso de Estados Unidos, es decir, menor a 9%? Tasas negativas menor a 9%. La tasa de interés, bueno, la tasa de interés en Estados Unidos está positiva. Lo que no hay que confundir es que la tasa, estas son tasas nominales. La tasa nominal de Estados Unidos está en el 0,13%, está entre el 0 y el 0,25%. Las tasas nominales de los bancos son la que imponen los bancos centrales, ¿ok?
Esas son tasas nominales. Lo que en muchos países están con tasas negativas son las tasas reales. Y es una tasa real negativa es cuando la inflación es mayor que la tasa de interés. Y acá es súper sencillo de por qué. Si es que yo voy a tomar un crédito, o sea, perdón, una cuenta de ahorro de aquí a un año. Y esto me va a dar el 2%, ¿ya? Porque esa es la tasa que me están dando por el ahorro, 2%. Pero la inflación de ese año fue de 4%. Yo terminé el año con una pérdida de poder adquisitivo, porque la tasa real era negativa. La tasa real siempre se saca con la inflación, ¿ok? Quizá ahí te están confundiendo. Hay algunas economías que tienen tasa negativa. Europa tiene tasa negativa, pero la tasa de depósito, que está en menos 0,1%. Y hay otras economías que tienen tasas de depósito negativas, pero la de prestaciones son cero o positivas. ¿Cómo impacta eso la economía? Bueno, siguiendo con esa misma pregunta, gracias Luis Felipe por la consulta. Eso afecta a la economía con las tasas muy bajas o negativas, es un incentivo gigantesco. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si es que un banco central, perdón, un banco comercial viene y te dice a ti, Luis, Luis, tenemos un crédito aprobado por una tasa del menos 2%? Y tú dices, ¿qué significa eso? Significa que tú vas a tomar el crédito con nosotros y adicionalmente te vamos a pagar un 2% mensual por ese crédito. O sea, cualquiera lo tomaría, nos pasaríamos del eso para no tomarlo. Eso es lo que busca, es que la gente se endeude para que vuelva a reactivarse la economía, obviamente no que se endeude, pero que vuelva a reactivarse la economía a través de crédito, no de la mala deuda, digamos, de algo controlado, y que pueda reactivarse la economía tanto en el consumo y la inversión, y eso generar un Producto Interno Bruto mucho mejor y que haya un mayor crecimiento económico. ¿Okay? Vamos a ver, ¿qué crees que serían los negocios que puedan crecer? Bueno, eso fue bien temprano esa pregunta, creo que ya lo respondí con la última parte, Leonardo. Si queda alguna duda, me cuentas. Se corta el audio, pero creo que era solamente puntual de una persona. ¿Deberíamos ver una corrección en corto plazo en el Nasdaq? Creo que sí. Creo que en los índices bursátiles en general. Ahora, en el Nasdaq puede que no sea tan brutal la corrección, porque tiene muchas empresas tecnológicas que se ven beneficiadas. De todas maneras, creo que debiera corregir con la segunda oleada de coronavirus. Pero insisto, no creo que sea algo tan impactante en el mercado, considerando que tienen, o sea, va a ser fuerte, pero no va a ser un desplome como podría ser, por ejemplo, en las empresas de menor capitalización bursátil, que deben ser prácticamente las pymes de Estados Unidos que están en el Russell 2000. Más preguntas por acá, se me perdió el mouse, ahí está. Qué buena pregunta, Sergio, de hecho se me olvidó plantearlo, iba a comentarlo. En caso de una segunda oleada, ¿podríamos tener una recuperación en W? Muy buena pregunta, de hecho iba a plantearlo, ¿no? Se me fue por completo, y qué bueno que lo dijiste. Creo que va a ser más en W que en B. Muchos incluso especulaban de una U. Bueno, la de la U ya quedó bastante atrás porque la economía se ha recuperado fuerte, perdón, la bolsa se ha recuperado fuerte, pero creo que va a ser más en W, completamente, sí. Y donde la segunda parte de la W, la segunda de corta V, podría ser más como una especie de U, pero sí, creo que va a ser más en W que en B. Muy buena pregunta, Sergio, porque me recordaste algo que se me olvidó comentar. ¿Qué criterios creen que debería existir para la elección de compra de bonos corporativos por parte del Banco Central de Chile? ¿Es que tendría profundidad para esta política en nuestro mercado? Buena pregunta, Alejandro. Hay poca profundidad en el mercado local. En términos de cuáles son las empresas de los bonos corporativos que va a comprar, no te voy a mentir. No lo he estudiado muy bien. Lamentablemente tenemos muy pocas empresas chilenas dentro de la plataforma y son todas por ADR. No le he echado un vistazo, pero es un tema muy interesante. Voy a echarle un vistazo y obviamente para un próximo seminario lo voy a comentar porque me parece un tema extremadamente interesante. ¿Cómo se ve el dólar peso para esta semana? Bueno, también lo comenté, lo veo con mayor impulso. Con la nueva oleada de coronavirus, ¿a qué niveles podría caer el S&P? También lo vimos. Tesla, lo único que me dice Cristian es Tesla, nada más, ninguna pregunta. Muy bien, Tesla es una empresa que ha tenido un crecimiento en el precio de su acción completamente gigantesco. Hay algo que no entiendo mucho de Tesla. Tesla tiene trimestres con muy poca utilidad, otros trimestres con muchas pérdidas, después otro poco utilidad, muchas pérdidas, utilidad pérdida,
y así ha llevado 3 años. Y en los 3 años que ha llevado casi los mismos niveles de utilidad y pérdida, ha pasado de costar $50 a costar $950.000 la acción. Se está especulando mucho, acá no solamente Tesla, acá también está la parte de SpaceX, que trabajó, bueno, llevaron a 2 hombres eh, a la estación espacial, y devolvieron el cohete a la Tierra, algo que no había pasado. Y eso obviamente genera mucha expectativa. Hoy en día para invertir en SpaceX uno lo hace a través de la acción de Tesla, ya que no tiene una acción propia. Por ahí podrían ir este impulso muy, muy potente y sobre todo por la carrera espacial, que ya no es algo gubernamental, sino que es algo privado. Por ahí viene este impulso, creo que es una acción que está en niveles muy elevados, no, a veces da un poco vértigo comprarse tan alto, pero eh, está muy especulativo principalmente por SpaceX y también por los nuevos vehículos que está sacando Tesla, por supuesto. No hay que dejarlo de lado, pero creo que ha sido muy extrema la sobrecompra en Tesla. Creo que podría corregir y normalizar un poco sus precios. A ver, vamos por otra pregunta. El WTI también lo vimos. Ya, buena pregunta ¿puedes profundizar, por favor, el por qué si una nueva oleada de coronavirus los estímulos monetarios no producirían mucho efecto? No es que no produzcan mucho efecto. El tema es que hoy en día el efecto de los estímulos monetarios ya está reflejado en el mercado. El mercado ya sabe que estamos con estímulos nunca antes vistos, sabe todos los esfuerzos que está haciendo la Fed y los bancos centrales. Y hay un gran problema. Eh, la Fed puede bajar más la tasa, el Banco Central Europeo puede bajar más la tasa de interés. ¿Pueden dar más estímulos? Sí, pueden generar mucho más estímulo, pero mucho ojo que todo ese estímulo, esa inyección de dinero, eh, en teoría debiera salir de algún lado. Hoy en día sale netamente la impresora, tiene que ser respaldo. Desde que se acabó con el patrón oro, ya no hay mucho respaldo que esté en la moneda a nivel mundial. Pero, pero creo que ya no debiera generarse un impacto tan favorable en el mercado si es que se mantienen en los niveles macroeconómicos débiles que hemos visto hasta el día de hoy. Si el próximo mes comenzamos a ver datos macroeconómicos que estén demostrando que el dinero está llegando a las compañías, que hay una mayor cantidad de ventas minoristas, como pasó en Estados Unidos, el dato que conocimos hace pocos días, pero ese dato es mentiroso porque era por una base comparativa asquerosa, la peor de la historia, fue el peor dato de la historia y fue el mejor dato de la historia, netamente porque era por base comparativa. Entonces, porque estos datos se miden de mes a mes, no del mismo mes con el año anterior. Entonces, todo está, si es que empezamos a ver cifras favorables en las próximas semanas, próximos meses, ahí los estímulos van a decir, perfecto, ya estos estímulos están dando una solidez a la economía, pero mientras no se genere eso, mientras sigamos con cifras débiles, no va a tener el mayor efecto. Si las personas siguen desempleadas, a pesar que en algún momento le están llegando cierto dinero, ese dinero no va a ser infinito. La Fed podría hacerlo, no me extrañaría, pero creo que sería demasiado extremo y daría una muy mala señal de que efectivamente hoy en día la Reserva Federal va a mantener a las personas más que tratar de buscar una solución que sea mucho más sostenible en el largo plazo. A ver, vamos con otras. ¿Estará disponible esta charla en la web? Sí, creo que sí. No, prefiero no jugármelo, creo que sí. Sí, creo que sí. Visa es una buena opción. Visa, siempre me ha gustado harto Visa y Mastercard como acciones. El gran problema que tiene Visa y Mastercard hoy en día es que obviamente que a menor cantidad de comercio, obviamente van a recibir menor dinero por tema de comisiones. Lo bueno es que hay mucha compra online y la mayoría de la compra online es a través de tarjetas de crédito. Lo malo es que obviamente puede haber una disminución también en lo que es el comercio. Así que también le echaré un vistazo. Creo que en términos, si hablamos con empresas financieras, son las que más me gustan, mucho mejor que los bancos. Los bancos se van a ver bastante mermados en Estados Unidos, considerando que las tasas están en mínimo histórico, el margen que tienen de utilidad es muy, muy menor. Así que como opción, como para diversificar, creo que en el sector financiero estaría más ligado con Visa o Mastercard, más que con algún banco, pero creo que podría tener alguna debilidad en las próximas jornadas. Lo más probable es que estemos frente a una burbuja bursátil, Luis. Mira, sí, Luis, creo algo bastante similar. Es posible una caída masiva en los mercados accionarios. Creo algo similar. Eh, Ahora, poder decir que estamos en una burbuja es muy difícil. Uno puede estar en una burbuja mucho tiempo y mientras no se reviente, nadie supo que era una burbuja.
pero creo que sí, creo que los niveles de cotización están extremadamente elevados. Tenemos radios que están indicando que efectivamente no hay mucha consistencia para este nuevo impulso, por lo tanto comparto de que estamos frente a una muy probable burbuja, si es que continúa la situación del impacto negativo por el coronavirus. ¿Es un momento ahora para ingresar al mercado? Buena pregunta, Aníbal. Siempre es un buen momento dependiendo de lo que uno esté especulando. Acá con Capitario la gran ventaja es que es un mercado bidireccional. Uno puede especular al alza o a la baja, y si es que viene una segunda oleada de contagio que genera una caída en la renta variable, acá se puede aprovechar generando ventas cortas en varios activos, como les mostraba anteriormente, la especulación a la baja, gracias a esta bidireccionalidad. Por lo tanto, puede ser un buen momento pensando en ese escenario. Y lo bueno que sea un mercado bidireccional es que uno tiene un actuar extremadamente rápido. Si uno ve que algo se está desplomando y está especulando al otro lado, puede cerrarla automáticamente, se puede dejar órdenes para que se cierre de forma automática, o uno hacerlo manual cuando esté viendo esta caída y buscar posiciones para el otro lado. Así que es una ventaja muy gigantesca la de este mercado. El S&P, bueno, lo comentamos, Nicolás, sí. No vendió ningún camión y la acción tocó más de $80. Sí, muy bien, Jorge. Sí, estamos haciendo todo el esfuerzo por sacar la acción de Nicolás en la compañía. Es difícil, una empresa que salió hace poco, hizo su IPO, es muy especulativo, necesitamos tener obviamente buenos alimentadores de precios y tener todas las condiciones dadas, pero sí pronto esperamos tenerla. Sí, también para mí es algo muy similar, más o menos similar a lo que ha pasado con Tesla, pero obviamente Tesla tiene un poco de fundamento que ya por los últimos uno puede ver vehículos Tesla andando en la calle. Eh, bueno, no, quizás no en todos lados, pero sí en algunos lugares. A ver, vamos. ¿Qué pasa con la plata? Bueno, la plata tiene un comportamiento bastante similar al oro. Y bueno que hablas de la plata, porque igual así aprovecho de hablar del oro. Eh, Son activos de refugio. A mayor incertidumbre también podrían verse beneficiados. La baja de tasas de la Fed y los estímulos monetarios que debilitan al dólar, obviamente también podrían generar un mayor impulso. Y sobre todo con el oro y la plata tienen comportamientos más o menos similares, no exactos bajo ningún punto de vista, pero menos similares. Eh, y aquí aprovecho a hablar un poco más del oro. Perdón. Con el oro pasa algo bien interesante. Si la tasa de interés en Estados Unidos está en mínimo histórico, nunca antes se han visto esos niveles de tasa de interés. Nunca. Alcanza estos mínimos históricos. Eh, es muy similar al ejemplo que les di anteriormente, donde si yo quiero algún activo de refugio, como los bonos del tesoro, que son activos de refugio, pero uno de los más importantes de Estados Unidos, y me está dando un rendimiento del 1,5% al año, y la inflación es del 2%, ya tengo pérdida de poder adquisitivo, ¿ya? Durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, mientras más bajas son las tasas, cuando alguien quiere buscar algún activo de refugio, va a preferir oro o plata, que también es metal precioso, pero principalmente oro, en desmedro de un buen del tesoro. Así que también es interesante en ese escenario. Ya, ahí llegaron otras preguntas, pero hay varias preguntas de otros temas que no están muy relacionados con la situación. Así que, bueno, de todas maneras, cualquier duda o consulta que puedan tener adicionales la pueden hacer a hola@capitaria.com, y también, por supuesto, pueden hacerla llegar a su ejecutivo analista o preguntarlas incluso por la misma página web de Capitaria o por alguna de nuestras redes sociales. Recuerden que hacemos todos los días charlas de mercado a las 8:40 de la mañana, horario de Chile, 7:40 de Perú, 9:40 de la mañana en Uruguay, a través de nuestra página de Facebook. Así que los dejo cordialmente invitados. Es una charla breve de 10 minutos, 15 minutos, donde todos los días vamos viendo los diferentes activos interesantes para mostrar algunas alternativas. Espero que les haya gustado la charla, que les sirva para la toma de decisiones. Esperemos por la salud de todos que no venga este posible impacto, o sea, que no venga esta segunda oleada, pero en caso de que venga, por lo menos ya sabemos cuáles podrían ser algunos activos que podrían mostrar algunos movimientos bastante interesantes. Espero que tengan una excelente tarde, una tarde-noche ya, y que nos encontramos en otra ocasión, por supuesto. Que estén muy bien y muchas gracias por haber estado hoy. Hasta luego.